Sí, licenciada, buenos días. Me presento, soy el alumno Jesús Alberto Díaz Esqueche del aula 6NET 2256. Yo le voy a hablar el tema que he escogido para poder hablarle sobre la violencia contra la mujer y el niño. Vamos a empezar con un poco de concepto. La violencia es el uso internacional de la fuerza física o el poder, ya sea real o como amenaza, contra una persona, grupo o comunidad, con consecuencia pues, de daño psicológico, lesiones, muerte o mal desarrollo. Como por ejemplo podríamos hacer un padre que golpea a su hijo para educarlo. Ciertamente está ejerciendo una violencia física, una pareja que humilla constantemente a la otra también ejerce una violencia psicológica. Bueno, la violencia política y la salud mental. La violencia política ocurre cuando se usa la fuerza o control, una ideología, castigar la oposición o controlar a la población, ya sea como agresiones físicas, psicológicas, restricciones o la libertad. Un ejemplo, por ejemplo, que podemos dar es el caso de la Cantuta, que pasó en 1992, donde militares peruanos secuestraron, torturaron y asesinaron a estudiantes y un profesor universitario. Bueno, este hecho dejó secuelas traumáticas a los familiares en la sociedad, dejó un impacto en la salud mental, ansiedad, depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias, cambios de comportamientos en adolescentes, violencia, aislamiento, desconfianza, daños indirectos por transmisión generalizada a hijos que heredaron los traumas de los padres sobrevivientes. Un concepto más sobre la violencia contra la mujer, pues es toda acción basada en género que cause daño físico, sexual o psicológico a una mujer en espacios públicos o privados. Tipos de violencia que tenemos, pues violencia de pareja, golpes, insultos, control excesivo. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, una mujer que no puede visitar a un familiar porque su pareja se lo prohíbe. Violencia sexual, relaciones forzadas, acoso, tocamientos, sin consentimientos. Ejemplo, una adolescente acosada por su profesor con amenazas académicas. Factores asociados a la violencia contra la mujer. Tenemos individuales y familiares, bajo nivel educativo, haber sido testigo, víctima de maltrato en la infancia, trastornos mentales y consumo de alcohol. Sociales. Normas machistas. En sociales podemos tener normas machistas, pobreza, desempleo, falta de acceso a servicios. Podremos aquí destacar un ejemplo, una mujer que creció viendo cómo su padre golpeaba a su madre, puede normalizar esa conducta y repetirla en su vida adulta, posiblemente. Características físicas y psicológicas de la mujer maltratada. Bueno, en físicas tenemos visualmente hematomas, huesos rotos, infecciones por violencia sexual. En psicológicas podríamos tener la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, el miedo constante, la pérdida de identidad, dependencia emocional. Podríamos hacer un ejemplo, una mujer que justifica los golpes de su pareja diciendo me lo merecía porque le hablé mal. Vamos a hablar un poco ciclo de la violencia. El maltrato suele seguir un ciclo, ¿no? Una tensión, el agresor se irrita fácilmente, una explosión, ocurre el abuso, una reconciliación, pues este pide perdón, promete cambiar y por ejemplo podríamos tener un esposo que golpea a su esposa y luego le regala flores para disculparse repitiendo el patrón. Violencia infantil incluye maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación, ya sea por padres, cuidadores o personas de confianza. Un niño de 5 años, por ejemplo, que no recibe alimentación suficiente ni cuidados médicos por parte de sus padres. ¿Qué factores causales del maltrato infantil del niño? Inge, bueno, seguimos, licenciada, disculpe que estaba atendiendo ahí a un paciente. Bueno, entre factores causales de maltrato infantil del niño, ser no deseado, tener necesidades especiales de los padres, historias de maltrato, adicciones, ignorancia sobre crianza. Tenemos también, por ejemplo, características del niño maltratado.
podríamos distinguir algunas, ¿no? En físicas, lesiones inexplicables en partes ocultas del cuerpo, espalda, piernas, que es fácil cubrirlas con su ropa, por ejemplo. Entre psicológicas y conductuales tenemos la baja autoestima, la agresividad, problemas escolares, depresión, búsqueda excesiva de aprobación. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, una niña que siempre tiene moretones y dice que se cayó cuando en realidad pues es golpeada, ¿no? Podríamos hablar sobre prevención y técnicas de crianza. La prevención del maltrato infantil se basa en enseñar con amor, sin recurrir a violencia, ¿no? Por ejemplo, enseñar empatía, escuchar, validar emociones, evitar gritos, golpes, ser molestos positivamente, ser modelos positivos como padres o como familiares, fomentar la comunicación y afecto en casa, técnicas de crianza que podríamos considerar, por ejemplo, establecer normas claras sin violencia, celebrar logros del niño, usar el diálogo para enseñar valores, adaptar la crianza a la edad y madurez del menor. Y podríamos hablar también sobre algunos efectos transgeneracionales de la violencia. La violencia no solo afecta a quienes la viven directamente, sino que sus consecuencias pueden transmitirse a los hijos incluso sin que ellos hayan sido testigos. Ejemplo, hijos de mujeres maltratadas pueden desarrollar miedo al apego o repetir relaciones tóxicas en su adultez. Bueno, continuando, podríamos hablar sobre el rol del Estado en políticas públicas. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas, a prevenir la violencia mediante leyes, servicios de atención psicológica, refugios y educación comunicativa. Ejemplo, en el Estado tiene la creación de líneas de ayuda como la línea 100 en Perú, que es para víctimas de violencia familiar y sexual. Algunos estigmas sociales que piden denunciar quizás este maltrato. Muchas mujeres y niños no denuncian por miedo, vergüenza o por normalizar la violencia debido a su entorno cultural o familiar. Ejemplo, pues tenemos una madre que fue criada bajo castigos físicos, puede pensar que pegarle a su hijo es parte de educación, ¿no? Importancia de la educación familiar. Fomentar la inteligencia emocional desde la infancia previene comportamientos agresivos y mejora la convivencia familiar y escolar. Ejemplo, esto podría ser en el tema de escuelas que enseñan a identificar y expresar emociones. Se reducen estos casos de bullying y violencia, ¿no? El papel de la comunidad y redes de apoyo. Por ejemplo, vecinos, profesores, personal de salud, comunidad en general pueden detectar y reportar signos de violencia, siendo este clave para la intervención temprana. Por ejemplo, un profesor nota que un alumno llega con moretones constantes a la comunidad, pues el equipo de orientación para actuar, ¿no? Quizás ahora se ha visto mucho el empoderamiento de la mujer, pues fomentar la independencia económica, la educación y el autocuidado ayuda a muchas mujeres a salir del ciclo de violencia. Talleres de empoderamiento en los centros de emergencia mujer, donde mujeres aprenden oficios, aprenden derechos y reciben terapia. También podríamos considerar derechos humanos y protección a grupos vulnerables, pues la violencia contra la mujer y niños es una violencia directa a sus derechos humanos, por lo que debe ser tratada no solo como problema social, sino ilegal y ético. Consecuencias económicas de la violación. La violencia doméstica genera pérdidas económicas por ausencias laborales, gastos médicos, judiciales y sociales. Continuando, en el tema de la intención integral, salud física y mental, las víctimas necesitan atención médica, terapia psicológica, apoyo legal, seguimiento comunitario para su recuperación total. Ahora le voy a comentar algunos puntos que quizás como personal médico podríamos considerar, ¿no? La detección temprana, observar signos físicos, hematomas, heridas, bajo peso, evaluar síntomas psicológicos, la ansiedad, la depresión, el retraimiento, el miedo,
Quizás eso, registrar esos comportamientos inusuales en niños, mujeres o pacientes traumatizados. Ahora, también tenemos la escucha activa y sin juicio, crear un espacio seguro, confidencial, empático, para que la víctima pueda expresarse y no forzar el relato. Dejar que la persona hable a su ritmo, validar sus emociones. Entiendo que tengas miedo, no estás sola, siempre te vamos a apoyar, o hiciste bien al venir aquí, ¿no? Un registro profesional de los hechos. Tenemos que documentar detalladamente lesiones físicas o signos psicológicos, guardar evidencias de forma cuidadosa en casos médicos legales, y utilizar un lenguaje objetivo y clínico sin juicios de valor. Tenemos también la potestad de derivación a servicios especializados, canalizar al área de psicología, trabajo social, defensoría o líneas de ayuda como la línea 100. Acompañar en el proceso a estas mujeres o niños sin abandonar, pues, ¿no?, a ellos mismos. Educación y prevención. Realizar charlas como personal de salud. Podríamos realizar charlas, campañas, talleres sobre prevención de la violencia, la crianza positiva, el autocuidado, las relaciones saludables. Involucrar a la comunidad y a las escuelas con este tema muy importante. Un trabajo en equipo interdisciplinario, pues, la colaboración como técnicos de enfermería, la colaboración con psicólogos, médicos, asistentes sociales y autoridades legales. Promover una atención integral y humanizada. Y por último, un manejo ético y confidencial. No debemos juzgar, no debemos culpabilizar a la víctima, y tampoco debemos difundir información sin consentimiento, excepto en caso de riesgo vital. Bueno, licenciada, eso ha sido lo que he podido hablar sobre el tema de la violencia contra una mujer y el niño. Espero que haya podido ser